cordial saludo a todos, me presento, mi nombre es Surya Alexandra Meléndez Martínez, soy de la Maestría en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario y en el día de hoy realizo este video expositivo para el curso de Cosmogonía y Productividad. El tema que voy a tratar es el impacto de los fenómenos como el conflicto armado, la minería y el narcotráfico en las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de nuestro país, Colombia. Mi tutor es el magíster Pedro Edwin Díaz y bueno, para iniciar nos encontramos que la minería, específicamente la explotación del oro, genera un conflicto frente a otro recurso natural que es el agua. Desde este enfoque me encuentro que hay dos puntos de vista que deben ser tomados en cuenta. Uno de ellos es que pues el gobierno en los últimos años ha decidido apostarle fuertemente a la minería, tomándolo como el motor del desarrollo nacional. A fruto de eso, pues ha hecho algunas concesiones como son entregar títulos mineros y promover la inversión extranjera. Y también ha diseñado una política minera excluyente donde los pequeños mineros son afectados y le amplía los privilegios a las grandes corporaciones, las que a su vez, al sentirse respaldadas por el Estado frente a estos títulos que les otorga la propiedad privada tanto del suelo como del subsuelo, solicita que garantice que los mineros informales y ancestrales no estén dentro del territorio. También hay otro punto que de otro de los recursos naturales, que es el agua. Frente al Estado, también tiene unas posiciones muy particulares, pues hace énfasis en proteger el medio ambiente para garantizar el agua como un recurso vital para los seres humanos. En especial, pues de los ecosistemas del páramo, ya que por sus características estos son reguladores del ciclo hídrico. En ese discurso proteccionista que tiene el Estado alrededor de los páramos, inclusive existe una resolución que rige su protección, que es la 769 del 2002 del Ministerio del Medio Ambiente, más esta protege los recursos naturales, pero pasó por alto a las personas que lo habitan, hasta el punto de que las invisibiliza tanto sus historias, sus relaciones y sus prácticas, como es el caso del pueblo de Betas como tal. Siguiendo en la misma línea, hay que tener en cuenta que la política extractivista en Colombia está sustentada por un código minero, que es la Ley 685 del 2001, el cual tiene un propósito fundamental y es precisamente fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros del Estado y los privados, sin tener en consideración ningún tipo de licencia social, sino que es el Estado el que da las licencias técnicas para que esto se dé. Todo como tal, pues permite la disposición de los territorios y asimismo la entrada de las grandes empresas multinacionales. Este código minero, según las palabras de Álvaro Pardo, dice que dio prioridad a intereses particulares sobre los intereses generales, o sea que se saltó la Constitución Política del 91 y hace una observación y es que dice que el Código Minero lo redactó un grupo de abogados que trabajaban para las multinacionales. Hernández 2016. También este código nos indica que traslapó, invalidó, neutralizó artículos de otras leyes para crear una normatividad proclive al sector privado. En este código se encuentran varios artículos, pero se destacan dos que han afectado mucho esta situación. Y es el artículo 13, en el que se manifiesta que la utilidad pública de la minería está priorizada sobre la actividad económica de la agricultura, lo cual es bastante complejo, sobre todo porque en estas comunidades donde se encuentran las minas, las personas viven tanto de la minería como de la agricultura. Y también se encuentra otro artículo, que es el número 37, que prohíbe a los municipios y los departamentos excluir zonas de su territorio para actividades de explotación de minerales. Afortunadamente este fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en el año 2016, pero aún continúa precisamente la presión de estas empresas para que se limite la posibilidad de que en los territorios se prohíba la minería.
Aquí traje un cuadro que me parece supremamente interesante, donde muestra las extensiones en hectáreas de las empresas que realizan la explotación minera, siendo la Anglo Gold Ashanti Colombia la que más hectáreas tiene, con 693.562, seguida de la Continental Gold, luego está Mineros S.A., Negocios Mineros S.A., y finalmente se encuentra el proyecto Coco Hondo SAS. Entonces, lo que nos muestra también grandes territorios con minería abierta, en la cual afecta y contamina todo lo que se encuentra a su alrededor, sobre todo las aguas, lo que impide precisamente el manejo de la agricultura. Sumado a esto, se articula también que en nuestro país llevamos en conflicto desde hace mucho tiempo, y según un dato que encontré en el Registro Único de Víctimas del 2019, se han registrado 8.463.875 víctimas del conflicto armado, ¿sí? Este conflicto armado inició en el 2012, un proceso de negociación con el Estado colombiano se dio, y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, el cual culminó pues con la firma del acuerdo en la cual se daba terminación al conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Eso fue en noviembre del 2016. Aquí se llegaron a varios acuerdos que quise traer a relación, sobre todo porque se acordó realizar una reforma rural integral. También desarrollar una agenda de participación política para, ojo con esto, las comunidades rurales. Crear una política que reconozca a los productores de cultivos ilícitos y se proponga priorizar la sustitución voluntaria de estos y dejar como recurso marginal pues las fumigaciones con glifosfato. También que el Estado se centrará en la política antidrogas, en la persecución de las estructuras armadas que controlan las redes del narcotráfico y crear un sistema de justicia transicional que pone en el centro a las víctimas y configure una nueva institucionalidad para garantizar todo el proceso de implementación. Y esto durante los próximos 20 años, en los cuales los planes de desarrollo de los actuales gobiernos se han quedado cortos. Por eso quise traerlo a relación. Sobre todo porque en la realidad el conflicto armado no ha cesado tanto como se quería. Sobre todo porque como se han empezado a encontrar otras situaciones, sobre todo por ejemplo para el caso de la minería, que es el que estamos trabajando, la tendencia al alza de los precios del oro en el mercado internacional atrajo pues la mirada de estos actores armados. Entonces las guerrillas, los paramilitares, buscando controlar de manera directa o indirecta estos recursos que les permiten financiar la guerra. Así que estos grupos armados ilegales y organizaciones criminales se lucran de las operaciones mineras, ya sea pidiendo vacunas o extorsionando a las personas, ¿sí? Y eso les permite la generalización del lavado de dinero que involucra el comercio del oro y la corrupción que estas organizaciones generan. Así como tal, entonces esos mineros ancestrales, pequeños y medianos, quedaron en medio de estas multinacionales, de los actores armados y sometidos, además a una política estatal de formalización minera que los criminaliza y los expulsa del territorio. Me encontré esta tabla que me pareció interesantísima traerla, y es la que me muestra los actores armados en territorios mineros tras la firma del acuerdo de paz, ¿sí? Aquí encontramos cuáles son los principales grupos armados que están operando en estos territorios después del acuerdo de paz y la presencia en el territorio donde se produce oro. Entonces, por ejemplo, está el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que están en el Bajo Cauca y en el nordeste de Antioquia, en los departamentos del Chocó, Cauca, Bolívar y Caldas, ¿sí? Esta estructura es una estructura criminal, heredera del paramilitarismo. También están los caparrapos, que están en el Bajo Cauca antioqueño. También están los grupos armados post-FARC, que están en el Cauca, Aranillo, Chocó, Bajo Cauca antioqueño, y el Ejército de Liberación Nacional ELN, que están en el Chocó, Cauca, Nariño, Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño. Lo que nos muestra que a pesar de que se firmó la paz, siguen teniendo presencia y extorsionando a las comunidades y aprovechándose de ellas. Por lo tanto, todo esto tiene unas causas. La primera es el Código de las Minas,
la ley 685 del 2001, pues no crea condiciones para los títulos mineros, o sea, es tan exigente, tiene tantos elementos que no son posibles cumplir, y entonces esto lleva a que ellos, los mineros tradicionales, no lo puedan obtener. Además que tampoco está acompañado de transformaciones productivas y medioambientales. Este principal elemento de fracaso es precisamente esa falta de voluntad política del gobierno, y sobre todo pues las multinacionales haciendo presión para que les cubran y les protejan a ellas, primando un bien particular sobre un bien que el Estado. Por eso esto tiene como muchas consecuencias, que son el acoso y el cierre de los entables mineros, la destrucción de sus maquinarias. También hay otras consecuencias como amparos administrativos que llevan al despojo de los mineros ancestrales y a la vulneración de su derecho al trabajo. Y los que están todavía en los territorios, porque muchos se han desplazado, pues les ofrecen contratos al corto plazo, donde estas empresas precisamente, ¿qué hacen? Pues apropiarse de lo producido por los mineros. Y sigue un gran flagelo, y es criminalizar la actividad de los mineros ancestrales, vulnerando sus derechos a la igualdad, a la propiedad privada, al buen nombre, al debido proceso y a la defensa. Así que no les dan asesorías, no hay propuestas de intervención para ellos, no les dan aportes tecnológicos, los criminalizan, ¿sí? Y están dando fin a una cadena productiva ancestral. Es más, quise traer una frase que me encontré investigando sobre el tema, que dice así, que es de Bermúdez 2015. Nosotros empezamos como mineros tradicionales, luego pasamos a ser informales, de ahí a ilegales, después criminales, ya estamos encima de los narcotraficantes, todo porque no tenemos título. ¿Y por qué? Porque el gobierno solo tiene interés en dárselo a las multinacionales. Todos insisten en que quieren trabajar dentro de la legalidad, pero dudan que el gobierno realmente lo vaya a hacer. O sea, no es un gobierno facilitador, ¿sí? Entonces, sumado al anterior, no solamente ha tenido un impacto en las personas que vivan en el territorio, sino también que ha dejado graves daños ambientales, pues una minería abierta, explosiones que causan contaminaciones a los ríos, no trae bienestar a las poblaciones que los habitan, porque sufren de manera permanente una violación sistémica a sus derechos, han vivido la muerte de familiares, el desplazamiento, la pérdida de su derecho a la tierra, al territorio, ¿sí? Además, esta explotación afecta a los afluentes, a sus humedales, hay deforestación de bosques, de vegetación, ya que esta explotación del oro hace que el territorio se vuelva fangoso, y aquellos defensores del medio ambiente son en muchas oportunidades amenazados y en otras hasta asesinados, ¿sí? Y aquí también traigo algo de un estudio que hizo la UPME y la Universidad Nacional en el 2012, que dice: el impacto sobre el ecosistema, antiguas ciénagas que actualmente, y debido a la cantidad de sedimentos generados y sólidos suspendidos, han perdido gran parte de la fauna que vivían en ellas. Se observó que la fauna presente en la zona es mínima en las ciénagas, donde se realiza la explotación, y en la ribera del río. En todo el recorrido solo se observaron unas cuantas garzas. La presencia de pescadores es mínima, ¿sí? Y mire, esto es muy delicado, sobre todo porque de los páramos proviene el 70% de las aguas de las grandes ciudades de los Andes. Por lo tanto, cuestiono este contexto de desarrollo. Pienso que el código minero debe ser reformado, ¿sí? Se debe reconocer e incluir la minería ancestral, y que el Estado deje de estar tan en la retórica y en la teoría, y de verdad haga cumplir las normas de protección del medio ambiente, porque los recursos no son infinitos, se van a agotar. Que se le dé protección a la vida de los mineros y a sus comunidades, que puedan hacer sus prácticas ancestrales, ¿sí? Y es más, que si se quieren manifestar de manera pacífica, se los permitan, que se dé la justicia y la equidad en todos estos procesos de operación, pero sobre todo que se repare todo el daño que ha sido causado hasta ahora. Aquí están algunas de las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.